poncho, el cabello, era la transgresión. Venía abrazado con el poncho de Facundo, el tigre de los llanos, Facundo Quiroga. El Facundo Quiroga del siglo XX, de finales del siglo XX. Yo fui a visitarlo a Perón en 1964, en Puerta de Hierro. Y yo escuché que Perón le decía a Jorge Antonio, a ese muchacho póngale una ficha. En nombre de Perón se han cometido todos los atropellos, todos los travestismos, una falta de respeto absoluta. Menem ejecuta las ideas del enemigo acérrimo histórico de Juan Perón, de la síntesis de las ideas conservadoras, oligárquicas y neoliberales. Lo que nunca vamos a perdonar que nuestro representante máximo se diera un abrazo con quien fue el verdadero verdugo de los peronistas. Menem era un poco de izquierda cuando los montos eran época, después hizo bastante loperdeguista en el final. Él estaba para ser gobierno y no le importaba otra cosa. Lo conocí a Menem cuando él era gobernador en su primer mandato en La Rioja. Y ya él decía que iba a ser presidente de la Nación. Yo lo que aspiro, lo que quiero, reitero, es la felicidad del pueblo y la grandeza de mi país. El final del gobierno de Alfonsín y la hiperinflación hacía casi imposible una victoria radical. Cualquiera que hubiese sido el candidato peronista hubiese ganado. Queremos terminar definitivamente con esta Argentina de la especulación y de la usura. La confrontación que se da es entre un Menem que reivindicaba la cuestión nacional, que proponía producción, que proponía salariazo, versus las recomendaciones del consenso de Washington, que en aquel momento las expresaban Geroso. Salariazo y la revolución productiva eran fundamental para la suerte de la campaña electoral. Angelos era una caricatura de Alzogaray con un discurso que nadie le creía. Mientras Menem probablemente ya había hecho el acuerdo con Alzogaray, pero hacía un discurso populista. Además, el de Menem es un gobierno peronista, no se olvide nadie de eso. Era un proyecto reformista, nacional, popular, defensa de lo nuestro. Jamás tocaremos YPF, decía. Se cuestionan Alfonsino en Menem los indultos, olvidándose de cómo era la coyuntura del poder. Y han observado excelente conducta y han dado muestra de una suerte de arrepentimiento por lo que hicieron a pocos días del vencimiento de la condena. Estamos haciendo una obra de justicia y de bien. Él dice que eso fue para pacificar el país. Bueno, la intención pudo haber estado, pero lo cierto que él con eso de alguna manera justificó la represión. El tema del indulto es uno de los puntos más claves para ubicar a Menem como traidor. Justo al poco tiempo que me hice cargo, vino de nuevo el levantamiento de los caras pintadas. Estaba Alberto Cohen, para mí un tipo de una lealtad inconmovible. Le digo, Alberto, ya, dale 5 minutos de parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. 5 minutos y nada más. Si no salen en 5 minutos, a degüello. El cambio de Menem es caída del muro, Domingo Cavallo. Punto. Hasta ese momento no hay nada que podamos decir que es traición a una concepción productiva. Comenzó a venir a alguna de las reuniones que yo organizaba en Córdoba, en la Fundación Mediterránea. Y los empresarios, por ejemplo, lo tomaban muy en serio porque lo veían con buenas intenciones. Tenía una confianza ilimitada en su carisma personal, que él podía hacer lo que quería una vez que tuviese la presidencia, y guardaba astuta. Nací aquí en la provincia de La Rioja, un pueblo que se llama Anillaco,
Nosotros éramos 4 hermanos. Mi padre con el hermano tenían un negocio mayorista vendiendo comestibles, todo aquello que le reclamaba la comunidad de ese lugar. Mi padre fue creciendo desde el punto de vista económico hasta que tuvo la rara osadía, digamos así, de involucrarse, meterse o incursionar en el tema de la construcción de caminos. Le fue muy mal, quebró y bueno, fueron los abogados, nos dejaron en la casa con una mesa y 6 sillas, nada más, se llevaron todo. A medida que iba creciendo, estudiaba y pude recibirme, y como no teníamos la posibilidad de una universidad en la provincia, fui a estudiar a Córdoba. Yo a Menem lo conocí entonces en la Facultad de Derecho cuando cursábamos al mismo tiempo la posibilidad de ser abogado. Y siempre en la universidad usaba un poncho rojo. Y el rojo era evidentemente el símbolo total del federalismo. Y especialmente en la Facultad de Derecho eran casi todos de la ultraderecha. Pensábamos ya de manera diferente. Era un hombre que pensaba, por cierto, acorde con la doctrina, con la posición del peronismo, y yo, que era presidente de la Juventud Radical de Córdoba, defendía entonces encarnizadamente las posiciones tradicionales de mi partido. Más o menos andábamos bien hasta que empezaban las discusiones, y el poncho era una de las defensas más grandes que tenía, porque era ponchazo limpio la pelea. Yo empecé a defender a los presos políticos cuando se dio el golpe de Estado en septiembre de 1955. Yo fui a visitarlo a Perón en 1964, en Puerta de Hierro. Ahí estaba López Rega, que me puso 1 y 1000 obstáculos para poder entrar, pero también llegó Jorge Antonio, y él hizo todas las gestiones para que me recibiera el general Perón. Y yo escuché que Perón le decía a Jorge Antonio: a ese muchacho póngale una ficha. Y bueno, y me encontré con esa expresión que no estaba en mis cálculos, pero claro, era un líder total, carismático, y muy rara vez se equivocaba. Ya siendo yo gobernador, fui a un encuentro de los empresarios argentinos con Perón en el Teatro Cervantes. Y ahí Perón, que ya era presidente además, le pedía a los empresarios que por favor se hagan cargo de las empresas del Estado, que para lo único que sirven es para ir acumulando déficit tras déficit. Entonces un empresario le preguntó: general, ¿y con YPF qué hacen? Ah, no, dice, esa se la regalo. Está en el libro récord de Guinness como la empresa estatal petrolera que más pérdida da en el mundo. En nombre de Perón se han cometido todos los atropellos, todos los travestismos, una falta de respeto absoluta. Menem ejecuta las ideas del enemigo acérrimo histórico de Juan Perón, de la síntesis de las ideas conservadoras, oligárquicas y neoliberales, más aún al servicio del modelo que impulsaba el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Menem era un poco de izquierda cuando los montos eran época, después hizo bastante loperreguista en el final, fue a ver a Isabel y le tiró el ramo de flores. Él estaba para ser gobierno y no le importaba otra cosa. Yo en ningún momento le llevé flores a Isabel, pero sí le demostré una lealtad que nunca nadie tuvo con Isabel. Creo firmemente que la señora Presidente debe ejercer su autoridad totalmente restablecida y fortalecida a través de los últimos acontecimientos para erradicar definitivamente a todo aquel individuo
sea civil, militar, que esté en contra de este proceso. Lo conocía Menem cuando él era gobernador en su primer mandato en La Rioja. Y ya él decía que iba a ser presidente de la Nación. En alguna oportunidad se señaló que si había próximas elecciones en el país, usted podía ser uno de los posibles candidatos. Soy hombre de mi movimiento, de mi partido, y lo que disponga estas organizaciones que hacen al justicialismo, voy a asumir esa actitud. Y si es necesario colaborar desde alguna función para ese menester, ahí voy a estar firme como siempre lo estuve. Yo lo que aspiro, lo que quiero, reitero, es la felicidad del pueblo y la grandeza de mi país. Y como un soldado más de esta enorme y extraordinaria causa, que es la causa justicialista, estoy dispuesto a desempeñar cualquier función. Y era un hombre dicharachero, a pesar de ese estilo que él tenía. No era un hombre del discurso altisonante, sino más bien bajo su tono de voz, tanto para dirigirse a uno como para poder hablar desde la tribuna. Era un hombre que era muy dado, ¿no? Muy amigo de hablar, de exponerse, de manera que enseguida se hizo un hombre muy conocido, ¿no? Este llamado a elecciones daría margen a este gobierno de completar la obra en la cual se encuentra empeñada, es decir, reconstruir y liberar el país. A mí me detuvieron los militares el 24 de marzo de 1976. Y fueron días muy tristes. Cuando iban las visitas, por ejemplo, mis hijos, que eran muy chicos, los revisaban todo. Me hacían sacar los zapatos, la ropa, todo. En el 85, 86, en la provincia de Buenos Aires ya comenzaba a perfilarse Carlos Menem como futuro candidato. Comenzó a venir a alguna de las reuniones que yo organizaba en Córdoba, en la Fundación Mediterránea. Y los empresarios, por ejemplo, lo tomaban muy en serio porque lo veían con buenas intenciones. Yo creo que tenía intenciones ya de ser presidente, pero no las expresaba demasiado explícitamente. Y él en esa oportunidad ya me dijo que iba a ser presidente de la Nación. Y él no tenía, no era ni conocido, ni era apoyado por la gente del peronismo. La interna del peronismo fue, te diría, una elección nacional. Todos aventuraban que el peronismo iba a ganar las elecciones siguientes, y la cuestión era qué fórmula iba a llevar el peronismo. Claro, el desafío era la provincia de Buenos Aires y el conurbano. Ahí muchos decían que el candidato del peronismo iba a ser Antonio Cafiero. Yo era el candidato natural del partido. La generalidad de la dirigencia peronista veía en mí el candidato más potable para ganar la elección. Era muy fuerte la presencia de Cafiero en el mundo de la política, porque como gobernador de la provincia de Buenos Aires había cumplido una muy buena tarea. En cambio, Menem tenía más bien un perfil bajo. Y ya empezamos a trabajar con él cuando decirlo era plantear un absurdo. Y ahí íbamos, unos pocos, a un departamento que Menem tenía en Jujuy y Cochabamba. Entonces ahí le proponíamos a Eduardo Duhalde. Le ofrecí la vicepresidencia de la Nación y aceptó. Cafiero estaba rodeado por la gente más brillante y más joven del peronismo, y Menem representaba, aunque no lo fue, el peronismo que metía miedo. Menem era el poncho, el cabello, era la transgresión. Venía abrazado con el poncho de Facundo, el tigre de los llanos, Facundo Quiroga. El Facundo Quiroga del siglo XX, de finales del siglo XX. Fíjate que en aquel momento el que lo imitaba a Menem por televisión era Zapata. Hoy contamos con la presencia de un gobernador del norte argentino. ¿Y qué gobernador? Y también dicen candidato en algún momento a presidente de la nación. Me encanta cómo está vestido el gobernador. Me hace acordar a don Juan Manuel. Fíjate. Muchas gracias.
Finalmente estoy reconocido, a Juan Manuel de Rosa. A Juan Manuel Fangio, que dicen que en Balcarce usaba mañanitas. ¿Pero qué? Y lo imitaba Menem, y lo imitaba y lo hacía caer bien. Y que la gente compra esa imagen de, bueno, de hombre de pueblo. Además, él nos caracterizaba a nosotros como una especie de ojos azules y cabello rubio, nos presentaba como una suerte de socialdemócratas. En cambio, él representaba al peronismo. Y recuerdo la primera vuelta en lo que fue el primer Menemóvil. Esto fue en La Matanza. El primer camión fue un camión que acarreaba basura. Carlos Menem y Eduardo Duhalde al lado de él iban parados en algunos ladrillos, no sé qué le habían puesto para poder asomarse y desde ahí saludaban. Fue imponente. La propuesta en lo esencial era salir del cafierismo. El cafierismo había sido exitoso contra Miño y Sadi. Yo recuerdo mucho esta campaña, por supuesto, porque fue parte de la historia, diría ya no del peronismo, sino de la Argentina. Una caravana en Lanús. La gente era impresionante. Íbamos en el camión. Y por ahí unos gauchos de alguna peña folclórica le acercaron al camión un caballo. Le dijeron, ¿se anima, doctor Menem? Se bajó del camión, se subió al caballo, el desfile siguió con el caballo y los gauchos. No volvió esa tarde ni un momentito arriba del camión. Que se presentaba como un hombre del pueblo, recorría a caballo los pueblos, hablaba un lenguaje que era muy inteligible. En una reunión en el Hotel Bauen se acercaron Bauzá y mi hermano Eduardo. Me dicen, pero Carlos, lo que estás haciendo desde el punto de vista de la lógica no tiene fundamento, no tiene sentido. Vas a perder estas internas como en la guerra. Y les dije ahí, pero yo no nací para ser segundo de nadie. Evidentemente, además, fue una interna democrática, cosa que no me extraña del doctor Cafiero. Yo tenía dos caminos para ser elegido candidato. Uno, el tradicional, reunir al Congreso Nacional del partido y que se votara en el Congreso la fórmula presidencial. El 80% de los congresales estaba con mi candidatura. Nuestra sociedad y los supuestos opinadores repiten cosas. Entonces, el aparato es muy importante. El aparato pierde siempre. Entre respetar la palabra que le di a mis compañeros peronistas y en hacerme elegir por el Congreso, yo prefiero lo primero. Además, Menem me amenazaba que si yo no le daba la elección, él rompía el partido. Y nadie pensaba que podía entonces ser derrotado Cafiero, que venía de hacía muy pocos tiempos de haber sido gobernador electo, en ejercicio, mejor dicho, de la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros le decíamos a Carlos, che Carlos, ¿ganamos o perdemos? Él te decía, ya no en los discursos, yo te decía en el camión, ya hemos triunfado. Es un periodista, le preguntó, ¿y cómo ve la cosa, doctor Cafiero? No, dice, a Menem le gano de taquito. Yo sé que los radicales querían que ganara Menem, porque creían que Menem no era tan poderoso como yo para disputar con Angelo. Nunca me lo aceptaron esto. Pero, en el fondo, esta era la actitud de la dirigencia radical, ¿no? Cafiero a Menem se le puede ganar a Cafiero. Fuimos a las urnas el 8 de julio de 1988. Yo le quiero decir honradamente que las encuestas que me expresionaban era que me ganaba Menem. Y gana muy bien, una interna transparente, honesta. Hubo provincias que ganó Menem 90-10. La victoria de Menem en la interna fue para muchos una sorpresa. Antonio Cafiero se comunicó con Carlos Menem y le dijo, el que gana conduce. El que pierde ayuda. Yo te vengo a ayudar y te voy a ayudar con todo el peso que tengo en el partido y en el país, porque yo soy gobernador de la principal provincia de la Argentina. Esto fue todo un gesto.
de Antonio Cafiero, que terminó en esa misma noche acompañando a Menem en un acto que se hizo, yo creo que en ese mismo lugar, en la Casa de La Rioja. Es sorprendente porque hasta un senador culto y el más respetable de los senadores justicialistas, Antonio Cafiero, terminó haciendo apología de la tradición como legítimo instrumento de la acción política. El momento más difícil lo superamos. Ahora vienen las elecciones presidenciales y no tengan la menor duda de que la vamos a ganar. El día que Menem le ganó la interna a Cafiero, yo ya supe que era presidente. Yo ya me sentí presidente en ese momento. Pero no había ganado. Es decir, nadie es ganador hasta que no se cuenta el último voto. Si yo hubiera sabido que íbamos a entrar en la famosa década del 90, que fue el menemismo, en su gobierno económico que fue un desastre, en la frivolidad y en todas las cosas en que cayó Menem, probablemente hubiera aceptado la división del Perón. Habíamos perdido en el año 83, porque nosotros suponíamos que con la sola presencia de un peronismo que había peleado mucho contra las dictaduras militares y las imágenes de Perón y Evita, esto nos alcanzaba para ganar. Nosotros teníamos una disminución de las adhesiones que había logrado Alfonsín en 1983. Alfonsín es la encarnación de la ideología en cuanto al grupo, la coordinadora, hay pensamiento. Si ese pensamiento lleva a la crisis que lleva, la sociedad se inclina a buscar un pragmatismo peronista para sacarlo de esa crisis. Para enfrentar esa crisis, ¿y yo qué decía? Mira, si no la enfrentamos todos los peronistas juntos, esta crisis nos pasa por arriba también a nosotros. Y el problema era la gran emisión monetaria que estaba vinculada al financiamiento del déficit fiscal y la pérdida total de confianza de la gente en la moneda argentina. Aparece un fenómeno que siempre estuvo rondando la Argentina, que nunca la había dejado desde muchos años atrás, que era la inflación. Nos quedamos prácticamente sin signo monetario y teníamos una inflación de más del 5.000% anual. El final del gobierno de Alfonsín y la hiperinflación hacía casi imposible una victoria radical. Cualquiera que hubiese sido candidato peronista hubiese ganado. La gente volvió a pensar que el peronismo, en aquel momento el justicialismo, podía ser una herramienta de cambio o de proceso de progreso para la República Argentina. La gente en ese momento quería que la inflación se parara y que el peso argentino volviera a renacer, quería tener una moneda que valiera a la mañana lo mismo que a la noche. Y Carlos esto lo señalaba. Queremos terminar definitivamente con esta Argentina de la especulación y de la usura para entrar a la Argentina de la cultura del trabajo y de la producción. Y Menem surgió como la nueva esperanza. O sea, este país vota esperanzas y a veces termina defraudado por las esperanzas que votó. Yo tenía un eslogan que inclusive pusieron afiches en todo el país. Síganme, que no los voy a defraudar. Bueno, eso en un festival de folclore donde estaba Horacio Guaraní, me acerqué a saludarlo y me dijo: usted tendría que decirle a la gente, síganme, que no los voy a defraudar. Mi eslogan de campaña había sido la frase "se puede". No fue inventada por ningún asesor. Creo que fue en un acto muy importante, muy grande que habíamos tenido nosotros,
y reclamaban ahí que había que tener fuerza. Y yo decía que sí, que se podía, que se puede. Yo no quiero decir que se puede, y al final no se puede. Yo le digo a mi querido amigo, si se puede, ¿qué espera para decirle al presidente Alfonsín qué es lo que hay que hacer para sacar a Argentina de esta situación? Menem se apoyó, extrañamente no tanto en Evita, más en Perón, pero Menem también se apoyaba en los grandes malditos de la historia, en Facundo Quiroga, en Rosas. Durante la campaña, en los días fríos, usé también un poncho rojo. El poncho rojo fundamentalmente es la representación más acabada del federalismo. La confrontación que se da es entre un Menem que reivindicaba la cuestión nacional, que proponía producción, que proponía salariazo, versus las recomendaciones del consenso de Washington, que en aquel momento las expresaba Angelós. Angelós era una caricatura de Alzogaray, con un discurso que nadie le creía. Mientras Menem probablemente ya había hecho el acuerdo con Alzogaray, pero hacía un discurso populista. Yo lo veía muy demagógico, de un oportunismo extremo. Pero claro, frente al candidato Angelós, que venía muy mezclado también con grandes causas de corrupción y empujando el modelo privatista, las elecciones son polarizadas, de Guatemala a Guatepeor. Vamos a triunfar el 14 de mayo, pero vamos a recibir el país bajo beneficio de inventario. Investigaremos hasta las últimas consecuencias esos grandes negociados que se hicieron en los últimos años. Yo lo acompañé, sí, en un viaje que para mí fue muy importante, para Menem también fue muy importante, el viaje a Europa en noviembre de 1988. Ahí Menem, a través del contacto que tuvo con los principales líderes europeos, tomó conocimiento de lo que estaba pasando realmente en el mundo. Yo hablaba en ese momento de una economía de mercado, una economía donde jueguen libremente la oferta y la demanda, con la menor injerencia del Estado. Donde mete las manos el Estado, llega la corrupción en forma abrumadora. Él hablaba del salariazo, él decía todo aquello que le caía bien a la, digamos así, a sus perspectivas electorales, pero nunca dijo alguna idea seria de lo que pensaba hacer con la deuda externa, de lo que pensaba hacer con la función del Estado en la economía, qué reformas él iba a proponer para solucionar la crisis del país. El señor presidente se puso muy cabrero porque Carlitos Menem está siempre primero. Menem presidente, vuelve la alegría. Menem tenía, más que todos, muchas vueltas por la Argentina y tenía esta cosa de piel, muy cerca del peronismo. Muchas veces me bajaba y entraba a los pueblos a caballo. Siempre traté de llegarle a la gente con cariño, con afecto, con amor. Utilizaba esas frases de algún efecto popular y mirábamos, yo no, decía, bueno, ojalá que tenga razón, porque yo lo que quiero es que el país vaya adelante. Además, el de Menem es un gobierno peronista, no se olvide nadie de eso. Era un proyecto reformista, nacional, popular, defensa de lo nuestro. Jamás tocaremos YPF, decía. El clima en la Argentina se fue enrareciendo. Es el contexto de desarticulación de las últimas variantes del Plan Austral, del denominado Plan Primavera, y consecuentemente el ingreso en lo que fue la experiencia hiperinflacionaria del 89. El 89 y antes, un par de años antes, yo representaba una cierta esperanza para el pueblo argentino. Sí, había una imagen de Salvador, pero es que la gente se la adjudicó a Menem. No es que Menem se la vendió a la gente. Yo sabía que el que ganaba la interna en el peronismo era el candidato triunfante en la elección nacional. Y el radicalismo venía de un gobierno que había terminado mal. Angelós
venía del radicalismo y ya había tenido un montón de fracasos durante su vida institucional. Yo lo daba por derrotado a Angeloy, creí que Menem ganaba, así que no me sorprendió para nada, ¿no?, el resultado de la elección. Cuando yo vi la derrota y hablé por teléfono con Menem para felicitarlo y para desearle simplemente suerte. En ese momento, la Argentina pasaba por una de sus instancias más agobiantes. Y para colmo de males, Alfonsín me entrega el gobierno con 6 meses de anticipación. Y esto, evidentemente, me causó una tremenda angustia. Resigno mi investidura presidencial, pero no declino mi responsabilidad ni abandono la lucha. Caramba, yo estos 6 meses necesitaba para tomarme un descanso y viajar por el mundo hablando de Argentina. Y yo le había dicho que no se podía arreglar la economía si primero no establecíamos mejores relaciones con todo el mundo. Porque Argentina había perdido la confianza del mundo, estaba virtualmente aislada. Pero recibí una serie de rumores de que los militares se estaban armando de nuevo para dar el golpe. Vale decir que les iba a resultar muy fácil, sin un presidente en ese momento, hacerse cargo del gobierno. Dije, me voy a hacer cargo, así paro la posibilidad de un golpe de Estado. Debo confesar de que nunca me imaginé que iba a traicionar tan groseramente el mandato del voto. Bueno, la primera foto que le hago a Menem fue en el gobierno de Alfonsín, o sea, Menem electo y Alfonsín que lo convoca a la residencia de Olivos para tratar el adelantamiento de la entrega del mandato. Había una versión de que había micrófonos ahí en el lugar donde estaban reunidos ellos, así que decidieron salir a caminar y bueno, yo quedo de espaldas y esa es mi primera foto de espalda, diría. Después se dio vuelta. Menem dijo, voy por la revolución productiva y el salariazo. Y terminó en sus primeras definiciones acordando primero con Bungibor y luego con Domingo Cavallo y con una estrategia como la convertibilidad y el remate de las privatizaciones. Planchita el lunes, rulos el martes, tintura el miércoles. Parecía que tenía fideos. Para repararlo necesitaba todas las cremas que están a la venta, bueno, y más. Acondicionador de la colección Pantene Renovación Profunda. Ayuda a reparar el daño de un año en un mes por solo 50 centavos al día. Donde había daño, ahora hay fuerza, brillo, se ve sano. Si lo pensás, este pelo por 50 centavos al día no está mal, ¿no? Pantene Renovación Profunda. Todo esto por esto. Las pastillas comunes duran muy poco. Cambia por Glade Canasta, que perfuma tu baño con las mejores y más variadas fragancias hasta por un mes. Tu baño, tu Glade. Presentamos el nuevo Poet Home Style, que libera sus fragancias únicas en forma continua y con la intensidad que elijas. Gracias a sus perfumes con extractos naturales, dura hasta 80 días, para que las disfrutes en tu hogar por mucho más tiempo. Nuevo Poet Home Style. Inspírate.
¿Cuál es el shampoo anticaspa más recomendado por dermatólogos? Por supuesto, Head & Shoulders. 7 beneficios en un shampoo. Recomendado por el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. Es arte interactivo. Sí, une fragancia y diseño. Se ve, se siente, toda una experiencia. Tu casa merece que exhibas Glade Glass Hands, el único sistema recargable que te permite disfrutar del más elegante diseño y ricas fragancias por 30 días en forma continua. Glade Glass Hands. Glade, fragancias que renuevan. Hay quienes necesitan un pequeño empujón para dejar su afeitadora desechable. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden. El doctor Raúl hace entrega. Hoy es un día fundamental para la suerte y el futuro de la República Argentina. Hoy consolidamos la democracia y la libertad que tanto nos costara conseguir en largos años de lucha. En este mismo balcón estuvieron muchos presidentes de la Argentina, pero hay uno que fue mi maestro, de quien me considero su discípulo, el 3 veces presidente de los argentinos, Teniente General Juan Domingo Perón. El día que yo asumí recibir los atributos del mando fue muy, pero muy emocionante. Y esa emoción, no digo que llegué a lagrimear, pero si demoraban un poco más los aplausos, con toda seguridad que iban a caer lágrimas en mis ojos. Asume Carlos Menem el 8 de julio de 1989. Una hora después, él me toma juramento a mí como secretario de Deportes de la Nación. En ese momento, la selección argentina de fútbol estaba jugando la Copa América en Brasil. Y él me dice, tenés que viajar a Río de Janeiro y hablar con Bilardo y con Julio Grondona y tenemos que hacer un partido de fútbol acá en la Argentina. Con Maradona, con Canigia, con todos los que jugaban en ese momento en la selección. Y entonces organizaron este partido y me invitaron a jugar. Yo digo, yo juego, pero con una condición. No vaya a ser cosa que sea una presencia simbólica. Yo juego y juego los 90 minutos, si no, no. Menem en esa época tendría cerca de 70 años, 60 y pico. No estaba para jugar al fútbol con la selección, era el presidente. Si yo me hubiera puesto a jugar al fútbol, me hubiera pasado el ridículo. Pero a él, la gente le toleraba todo, esta es la verdad. Después no le toleró nada. Yo era muy amigo de Leo Ginsburg, que era muy amigo de Menem y que era el director del Confer. Entonces yo lo llamo a Leo y le digo, che, decile a tu amigo que el presidente de la República no puede jugar un partido con una camiseta que dice Renault. Al otro día me llama y me dice que no te preocupes, que el miércoles que viene va a jugar al básquet con una camiseta que dice Ford. Y lo hizo. Bueno, yo tengo que andar bien con todo. Cualquier otro que haga una cosa así queda como un payaso. A Menem, por lo menos al principio, le caía muy bien a la gente. Son dones que para bien o para mal alguna gente tiene. Ver un presidente de la República
haciendo ese tipo de ejercicios o de deporte, a la gente le satisfacía. Una gran capacidad de mimetizarse, de adoptar la posición que más le cuadra a sus deseos de popularidad y de poder. Y bueno, eso fue una época que hubo que vivir, después terminó muy mal. Alfonsín era el hombre de traje saco azul y pantalón gris, y Menem fue una de las primeras fotos ya como presidente, la hago en La Rioja, bailando la chaya riojana allí por la montaña. Era fútbol, básquet, camping, ¿viste? Los indultos. Habría que balancear, porque a veces se cuestionan Alfonsino en Menem los indultos, olvidándose de cómo era la coyuntura del poder. En el caso de Menem, si bien intentaron ser presentados como un aporte a la pacificación nacional, suponen el violentamiento más expreso de la capacidad de hacer justicia sobre los crímenes de lesa humanidad. De gente que ha observado muy buena conducta, excelente conducta, y han dado muestra de una suerte de arrepentimiento por lo que hicieron a pocos días del vencimiento de la condena. Estamos haciendo una obra de justicia y de bien. Él dice que eso fue para pacificar el país. Bueno, la intención pudo haber estado, pero lo cierto que él con eso, de alguna manera, justificó la represión. Lejos de ser un llamado a la pacificación, es una invitación a una mayor confrontación. Cuando él anuncia el indulto, lo hago, dio los argumentos, prácticamente leyó, creo que fue el decreto, le pide un cigarrillo al edecán, se prendió un pucho y fumó. El tema del indulto es uno de los puntos más claves para ubicar a Menem como traidor. Yo firmé los indultos porque después de las leyes de obediencia debida y punto final, quedaron por esas leyes algunos militares presos y otros en libertad, por los mismos hechos. Pero además quedaban detenidos los montoneros. Pero si realmente creemos en el amor, está el perdón. Donde no hay perdón, no hay amor. Justo al poco tiempo que me hice cargo, vino de nuevo el levantamiento de los caras pintadas. Mandé a reprimir, está la verdad. Había algunos tanques circulando por algún lugar de la provincia de Buenos Aires, fueron abandonados en una localidad, creo que es por el lado de Franklin. Sus ocupantes desaparecieron, se retiraron a Campo Traviesa, y el triunfo de las fuerzas leales ha sido rotundo, absoluto, la rendición es incondicional y ya están funcionando los tribunales de guerra. Desde el Ministerio del Ejército mandaron a pedir a alguien que vaya a dialogar para que lleguemos a un acuerdo. Estaba Alberto Cohen, para mí un tipo de una lealtad inconmovible. Le digo, Alberto, ¿por qué no vas a ver qué es lo que quieren los militares? Me dice, claro, vos siempre me das la más fácil. Y bueno, no te olvides que vos sos de una orilla del Jordán y yo de la otra, así que te vas y me informas inmediatamente qué es lo que quieres. El interior de la Casa de Gobierno quizás se viva con un poquito de protección, pero de todas maneras había nerviosismo, ¿no? Yo mandé a todos que se tiren, cuerpo a tierra, todo, y yo me quedé en mi escritorio para atender el llamado de Cohen. Al poco rato me dice Alberto, mira Carlos, quieren pactar, pero ponen tales, como 10 condiciones. Le digo, Alberto, ya, dale 5 minutos de parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. 5 minutos y nada más. Si no salen en 5 minutos, a degüello.
Antes los 5 minutos estaban todos afuera con las manos en alto. En eso Menem desarmó la estructura del ejército. Y Balsa es un gran logro de Menem, de los mejores que debe tener. Que venía Bush y pese a lo que la CIA le pidió en esa oportunidad de que no venga a Argentina porque la cosa estaba muy dura, Bush dijo, no, yo a mi amigo presidente de Argentina lo voy a visitar. Menem es de esencia una moral, un corrupto que la sed del poder y de gloria lo lleva a venderse al postor de turno. Y en alguna medida yo te diría que comenzamos a sentir que Menem expresaba el duelo del peronismo. El principal cambio de Menem es caída del muro, Domingo Cavallo. Punto. Hasta ese momento no hay nada que podamos decir que es traición a una concepción productiva. Lo frívolo es frívolo, Menem era frívolo antes, pero podía haber sido frívolo nacional. No, era frívolo extranjero. Transformó al justicialismo en un partido absolutamente subordinado a la nueva estructura de poder que había quedado consagrada a partir de las transformaciones de la dictadura y lo hizo funcional a esas definiciones. La síntesis del antiperonista era el almirante Rojas. Pues él le da ese abrazo, todos nosotros dijimos, bueno, esto hasta aquí llegamos. El propio símbolo del abrazo con el almirante Rojas es parte de ese duelo, que en algún sentido creo para el peronismo simboliza también la experiencia menemista. Los peronistas podemos perdonar cualquier cosa, pero lo que nunca vamos a perdonar que nuestro representante máximo se diera un abrazo con quien fue el verdadero verdugo de los peronistas. Lo que yo pretendía es acercar al pueblo argentino, a todos los sectores de la Argentina, para vivir en paz. Y nadie puede negar de que no vivimos en paz, al menos durante los 10 años y 6 meses de nuestro gobierno. El abrazo con el almirante Rojas es la traición más profunda. Él pasa a desarrollar un programa neoliberal contrario a todo lo que él había dicho y a todo lo que se pensaba que él iba a hacer en el gobierno. Si usted le pregunta a esos que hablan de populismo y los que hablan de neoliberalismo, ¿qué entienden por populismo y qué entienden por neoliberalismo? No van a saber responder, porque no lo entienden. La idea del liberalismo es que los pobres no coman, que la concentración económica es infinita y que el Estado no le pone límite. Menem fue un inteligente expositor en nuevos tiempos del pensamiento de Juan Perón. Tal vez Perón hubiera sido parco en la crítica. Ahora, cuando le fue mal a Menem, no hubiera vacilado en ajusticiarlo. Si vos cantás tango y entonás queriendo entonar mejor que Gardel, el cuadro del finado se te cae en la nuca y te mata. Nací en el peronismo y cuando llegue la hora entregaré mi alma a Dios o a quien sea, pero voy a morir peronista. Bienvenidos a otro programa más de Ver. Hoy me está esperando una de las mejores actrices de nuestro país. No solamente que es una de las mejores actrices, sino que también es directora. Voy a tener el placer de entrevistar a Leonor Manso, que nos va a contar acerca de su última película que está en cartelera y por supuesto también vamos a hablar acerca de su vida. Acompáñenme. Leonor, la verdad que es un placer para nosotros tenerte acá sabiendo lo ocupada que estás. Sí, por suerte ocupada, pero para mí también es un placer estar acá. ¿Estuviste ensayando desde muy temprano?
Sí, empezamos a ensayar siempre a las 10 de la mañana, 9:30 de la mañana, porque, bueno, mis compañeros, en este caso yo dirijo, Florencia Peña y Luis Luque, son mañaneros, y me parece bien. ¿Vos no sos mañanera? No tanto, no, ya me pasó la época de la mañanera. Ellos tienen chicos y Claro. eso. Yo ya no, ya son grandes. Y estamos ensayando una obra que se llama Frankie and Johnny, en el Claro de Luna, y que vamos a estrenar ahora el 16 de junio, sí. Vos sos la directora de esta nueva En de este esta obra. caso sí. ¿Y cómo se siente? Digo, ¿no te agarran ganas cuando estás dirigiendo de estar también arriba del escenario? No, no, es claro, no me pasa eso para nada. Lo que sí me provoca el dirigir es, bueno, de poder transmitir y ayudar a mis compañeros, porque más o menos lo que nos pasa a los actores cuando empezamos con un personaje nuevo es más o menos lo mismo a todos, ¿viste? La oscuridad, no sabe qué va a ocurrir, cómo es, nos sentimos torpes. Bueno, y como yo eso lo tengo reconocido en mí, cuando lo veo y veo cómo puedo ayudar, me encanta eso. Y ahora es un plus, sabiendo, ¿no?, que sos una gran actriz y también directora, o sea, es como que estás muy completa. Cuando estás dirigiendo, ¿sentís que es un plus saber que también actuás? Digo, ¿sentís que tenés más herramientas para dirigir? Yo creo que sí, que para mí es fundamental que un director sea actor, porque hay una comprensión mayor del actor. Los directores que no nos miran como bichos raros, no sé, son caprichosos, estos, no sé, y no, lo que pasa es que es un estado de mucha indefensión cuando un actor comienza a tratar de encarnar. ¿Qué es encarnar? No sé, te dan un libro, vos lo lees, te dan un personaje, vos decís, qué lindo, qué bueno, tu cabeza empieza a funcionar y tu cuerpo. Pero una cosa es eso y otra cosa es encarnarlo, ¿no? Hacerlo carne. Y eso es algo muy misterioso. Con los años que pasan, cada vez me resulta más misterioso ese salto, ¿no? Porque cuando de pronto eso que es letra comienza a ser un hecho vivo. ¿Y te tocó alguna vez así que te dirija a alguien que decís, bueno, me parece que capaz que no te sentiste tan cómoda o...? Sí, pasa que cuando yo no dirigía era una de esas actrices molestas que preguntan todo o que opinan, porque bueno, la verdad es que yo quiero que los actores cuando dirijo sean así, porque yo creo que un personaje no es más que una parte de un total, de un cuento, de algo que querés transmitir en su totalidad. Entonces es un engranaje, y para saber qué engranaje es, tenés que tener un conocimiento de toda la obra. Claro. No entiendo esos que estudian su letra y no. El personaje es lo que es con los vínculos con los otros, ¿no? Y con la historia que está contando. ¿Cómo te llevas con las críticas? Con las críticas, me gustan cuando son buenas. Claro, como todos. Me da Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. La universidad pública, gratuita y autónoma fue motivo de orgullo en épocas no muy remotas. En esas aulas se educaron nuestros 5 premios Nobel y la mayoría de los 7.000 jóvenes científicos argentinos que hoy cambian la historia de las ciencias en el exterior. Las 42 universidades públicas de nuestro país reúnen 1.300.000 alumnos y cada año egresan de sus aulas 35.000 nuevos profesionales. La universidad en general es una caja de resonancia al resto del país, no es que la universidad le ha ido mal y al país le ha ido bárbaro, en general hemos ido en vidas paralelas, con el país un poco mejor, un poco peor, pero hemos seguido más o menos
lo que le ha pasado a nuestro país. El país es un desastre, la universidad fue un desastre, se destruyó la universidad, se destruyó el país se recompone, estamos tratando de recomponer la universidad. La universidad pública en este país, que creo que fue una construcción histórica excepcional, que hace mucho a la dinámica propia y singular de este país con una presencia tan importante de movilidad social ascendente en determinada etapa, con cierta clase media ilustrada, ¿no? Creo que cumplió un rol importante en ese proceso, yo digo único. Obviamente la universidad pública sufrió todos los embates que sufrieron, creo, las luchas democráticas en este país, ¿no? Los embates del autoritarismo, de las dictaduras. Básicamente este instituto se tuvo que reconstruir posteriormente a la dictadura, con la recuperación de muchos cuadros investigativos exiliados, ¿no? Con pérdidas materiales importantes, etc. Y posteriormente la situación que hemos tenido durante los 80 y los 90 de ahogo presupuestario muy fuerte, ¿no? Desde el retorno de la democracia en 1983, la matrícula de estudiantes universitarios creció como nunca. Entre 1985 y el 2000, 1.700.000 alumnos pasaron por la universidad pública. En el 1983, la universidad estaba marcada todavía no solo por la dictadura del proceso, sino en realidad también por la del 66. Porque el golpe de Onganía fue la noche de los bastones largos y llevó al exilio a un número importante de científicos, de profesores universitarios, y después hubo una tentativa de normalización con Cámpora, que la universidad fue nuevamente intervenida, y después vino el golpe del 76, y hemos dicho que estamos muy próximos a acariciar con la mano la victoria misma. Entre el 66 y el 76 fueron años, en primer lugar, de exclusión y de restricción de la calidad y de la cantidad de investigaciones y de pensamiento. Así que, pero, en realidad, estrictamente, la Universidad Argentina venía, y particularmente la de Buenos Aires, muy marcada por el golpe contra Irigoyen, por el golpe de 1930, porque allí comenzó la serie de golpes y normalizaciones democráticas. De modo que en 1983, para nosotros el desafío era cómo terminar con estos 53 años de inclusión y exclusión ideológica. Por esa razón, la primera decisión importante que tomó el gobierno y que yo mismo como rector es que no íbamos a excluir a ningún profesor por razones ideológicas. Y en consecuencia hicimos lo que había prometido Alfonsín que iba a hacer, que es llamar a concurso a todas las cátedras para que se pudiera normalizar la universidad. Nosotros llamamos a concursos a 4.500 cargos de profesores de todas las categorías, los terminamos en 1 año y medio y en abril del 86 la universidad estaba lista para elegir sus propias autoridades. En esa universidad, desmantelada nuevamente en los 90 y criticada por los que defienden un modelo universitario excluyente, se juega el futuro de la educación superior argentina. Tenemos una importante fortaleza, sobre todo para la dramática historia argentina en general y universitaria en particular, de 25 años de continuidad de autonomía, ¿no es cierto? Es el periodo más largo desde 1918, cuando la Universidad Argentina establece el sello de la autonomía universitaria con el movimiento reformista.
la Universidad Argentina ha estado creciendo a un promedio del 6-7% en estas últimas 15-20 años. Tenemos que aprovechar esta importante fortaleza del ingreso